Hoy vamos a estar desarrollando la exposición acerca del sistema endocrino. El sistema endocrino es la función primordial que tiene el organismo, es la comunicación, el control, la coordinación del funcionamiento de todo el organismo. Hemos preparado una exposición que nos ayude a identificar y a precisar las funciones básicas del sistema endocrino. El sistema endocrino es uno de los principales sistemas que tiene el cuerpo, como dijimos en un principio, para comunicar, controlar y coordinar el funcionamiento del organismo. El sistema endocrino trabaja con el sistema nervioso y reproductivo, con los riñones, intestino, hígado y con la grasa para ayudar a mantener y controlar, las actividades de los órganos completos, los niveles de energía en el cuerpo, la reproducción, las características sexuales, el crecimiento y desarrollo, los niveles en la sangre de líquido, sal y azúcar, el equilibrio interno de los sistemas del cuerpo y las reacciones a las condiciones del ambiente, el estrés, las lesiones, etc. Las actividades de las distintas partes del cuerpo están integradas por el sistema nervioso y las hormonas del sistema endocrino. Las glándulas del sistema endocrino secretan hormonas que difunden o transportan el torrente circulatorio a todas las otras células del organismo, regulando estas actividades. Y las glándulas de secreción interna desempeñan un papel primordial en el mantenimiento de la constancia de la concentración de glucosa, sodio, potasio, calcio, fosfato y agua en la sangre y líquidos extracelulares. La organización general del sistema endocrino presenta diferentes glándulas endocrinas y por su posición en el cuerpo. Entonces tenemos en la parte superior la glándula pineal, el hipotálamo y la hipófisis. Luego tenemos la tiroides y paratiroides, timo, cápsulas suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos según sea el caso. La glándula es un órgano cuya función es sintetizar las sustancias como las hormonas para liberarlas, a menudo en la corriente sanguínea, en el interior de la cavidad corporal o en la superficie exterior, como son las glándulas exocrinas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestras glándulas sudoríparas. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino humano incluyen el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, la pineal y las glándulas reproductoras, como lo señalábamos hace un momento. Una hormona es una sustancia química específica producida por un órgano o determinada célula del mismo y que, transportada por la circulación de otros líquidos, produce efectos sobre las funciones de las células y sistemas sin aportar caudales importantes en materia o energía. Las características generales de las hormonas es que se producen en pequeñas cantidades, se liberan al espacio intercelular, viajan por la sangre, afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona y su efecto es directamente proporcional a su concentración. Hay hormonas que existen en el organismo y que por su acción puede ser generalizada o de acción localizada. Las de acción generalizada actúan sobre todos los órganos y tejidos, en el caso por ejemplo de la insulina, y la de acción localizada se libera en todo el torrente sanguíneo y solo tiene efectos sobre determinados tejidos u órganos. Por ejemplo, la hormona intestinal. Hay efectos hormonales estimulantes. Estas hormonas estimulantes promueven actividad en un tejido, por ejemplo la prolactina. Hay efectos en las hormonas inhibitorios que disminuye la actividad en un tejido, por ejemplo la somatostatina. Hay efectos antagonistas, tienen efectos opuestos entre sí, por ejemplo la insulina y el glucagón. Sinergista y efecto sinergista, cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se encuentran separadas. Por ejemplo los T3 y los T4, muy conocidos. Y la trópica es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido, por ejemplo la gonadotropina. Esta función nos permite tener una visión global general de las hormonas y la incidencia que tiene el organismo. Hay varios tipos de hormonas también. Están las esteroideas y las no esteroideas. Por ejemplo,
Las esteroideas derivan del colesterol y por ende se sintetizan en el retículo endoplasmático liso, solubles en líquido. Se difunden fácilmente hacia adentro de la célula diana, y las no esteroideas derivadas de los aminoácidos se adhieren a un receptor en la membrana, en la parte externa de la célula. El receptor tiene su parte interna en la célula y un sitio activo que inicia una cascada de reacciones que inducen cambios en la célula. Ejemplo, las proteínas formadas por cadenas cortas de aminoácidos, los derivados de aminoácidos, que son modificaciones de aminoácidos, por ejemplo la adrenalina. El mecanismo de acción hormonal. ¿Cómo es que accionan estas hormonas? El sistema endocrino está formado por glándulas que producen hormonas y las vierten a la sangre. Por esta razón se conocen como glándulas endocrinas. Todas las glándulas se encuentran relacionadas entre sí. Hay glándulas endocrinas que producen hormonas que actúan a su vez sobre otras glándulas endocrinas, las cuales a su vez producen hormonas que actúan sobre los denominados órganos diana. Las hormonas, de acuerdo a su estructura, presentan distintos mecanismos de acción. Mecanismo de acción de hormonas esteroidales, mecanismo de acción de hormonas proteicas. Propiedades generales de la acción hormonal. Las hormonas actúan excitando o inhibiendo las funciones celulares, pero nunca inician las reacciones, sino que alteran la velocidad de las ya existentes. La sensibilidad de las células a una determinada hormona está dada por la presencia de receptores específicos. Las células que responden al mensaje hormonal son las células blanco o células diana. El efecto de una hormona será tanto más generalizado cuanto mayor sea el número de células blanco o diana que posean estos receptores. Estas hormonas, su mecanismo no equilibrado, también generan patologías en el organismo, tanto por exceso o como por déficit, que determinadas hormonas pueden provocar enfermedades. Vamos a nombrar algunas como para tener una idea de cuáles son los efectos hormonales. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad muy conocida y que la padece un alto porcentaje de la población. Se desarrolla cuando el páncreas no produce suficiente insulina. Como consecuencia aumenta la concentración de glucosa en la sangre. El bocio, cuando hay una prominencia en el cuello, aumenta, es por el aumento del tamaño del tiroides, gran tamaño del cuerpo, y allí hay una presión sobre la tráquea. El hipertiroidismo, aumento de los niveles de la hormona tiroidea en la sangre. ¿Qué genera esto en el cuerpo? ¿Cómo es la sintomatología? Es nerviosismo, insomnio, adelgazamiento, mirada brillante, exceso de sudoración. Allí pudiéramos estar en presencia de un hipertiroidismo. O, por el contrario, el opuesto, un hipotiroidismo, que es la disminución de la función del tiroides, a veces por destrucción de la glándula. Eso lo podemos observar en la ralentización del metabolismo, ganancia de peso, cansancio, somnolencia, bradicardia, caída del cabello. También el enanismo, escasa producción de la hormona STH u hormona del crecimiento en la hipófisis. Se observa, pues, como su nombre lo indica, por escasa estatura, raquitismo, osteoporosis, que también es una enfermedad muy conocida, una patología muy conocida, sobre todo que la padecen las mujeres, y es a causa de que una hija el cese de la producción de estrógenos después de la menopausia. Entonces, lo que se observa es una fragilidad y ruptura del hueso. También hay otra patología debido al desequilibrio hormonal, que es el gigantismo, que es el exceso en contraposición al enanismo. El gigantismo, entonces, es el exceso de producción de la hormona SHT y generan alturas excesivas. Esto nos puede dar una breve introducción a lo que es el sistema endocrino, cómo se compone, cuáles son sus funciones, la importancia de las glándulas y las hormonas que se segregan, la importancia en el correcto metabolismo, cómo determinan el metabolismo en el organismo, y su desequilibrio, cuántas patologías puede generar. De esta forma culminamos esta breve introducción a lo que es el sistema endocrino en el marco del curso Biología y Conducta en la carrera de Psicología de la Universidad de Yacamoca.